Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5, vamos a leer. Estamos continuando con nuestra serie, El propósito de la iglesia. Este es el tema número 10, que se titula La iglesia que dejó a Jesús. Esta es una historia triste que sucedió a una iglesia. Y es lo que vamos a leer, Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 candeleros, las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La ciudad de Éfeso, en su momento hubo una comunidad cristiana ahí, en esa ciudad. Y esa ciudad fue la más importante del Imperio Romano en Asia. Éfeso significa deseo ardiente. Y allí en esa ciudad adoraban a una diosa que se llamaba Diana. Se conocía en el mundo como Diana de los Efesios. A esta diosa le construyeron un templo que es considerado uno de los 7, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo por la majestuosidad de ese templo, la grandeza de ese templo. En cuanto a medidas, era 5 veces más grande que el Partenón en Atenas, en Grecia. Y en el capítulo 19 de Hechos, no lo busquen, allí la predicación de Pablo, cuando él llegó a Éfeso, hizo peligrar el negocio de la venta de templecillos de Diana, porque ellos hacían un negocio redondo y hacían templos de la diosa Diana, e imágenes de la diosa, y pues como era el templo más majestuoso, llegaban miles en peregrinación y vendían templecillos de Diana. Pero a la predicación de Pablo, el negocio pues empezó a ser afectado, porque pues Pablo decía que no eran dioses lo que se hacía con las manos. Y dice en Hechos 19 también que la ciudad de Éfeso, los habitantes de allí se consideraban guardianes del templo de la gran diosa Diana, y también guardianes de una imagen que adoraban de esa diosa, que ellos decían que les había caído de Júpiter. Sí, para hacer negocio, el ser humano se las gasta, siempre aprovechándose de la fe de la gente. Y ellos creían que la imagen que tenían dentro del templo les había caído de Júpiter, y que ellos lo guardaban. Y en el año 52 después de Cristo fue cuando Pablo llegó a fundar la iglesia a los Efesios, o allí en Éfeso. Pero los que llevaron el mensaje y empezaron a ganar cristianos, fue a personas para Cristo, fue una pareja, un matrimonio que eran discípulos de Pablo, se llamaban Priscila y Aquila. No eran hermanas, como dijimos la otra vez, era un matrimonio. Aquila es el varón y Priscila es la mujer. Entonces ellos predicaron, pero Pablo fundó la primera iglesia ahí en Éfeso y vivió 2 años predicando el evangelio. Juan, que había sido expatriado a la iglesia, a la isla de Patmos por razón del evangelio, allí fue donde él recibió la revelación del Apocalipsis. Cuando él fue libertado, se fue a vivir a la ciudad de Éfeso y allí estableció su base, y de ahí él ministraba con su ministerio apostólico a todas las iglesias en Asia,
que son a las que les mandó estos mensajes del capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces, vámonos a ver qué fue lo que pasó con la iglesia que dejó a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con estos cristianos en Éfeso que habían recibido el Evangelio? Y hay una epístola maravillosa escrita para ellos. Pero algo pasó que dejaron a Jesús. ¡Qué increíble! Vamos pues al estudio de este pasaje, de estos 5 versículos. En el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis, si usted me sigue ahí, Cristo le está revelando aquí a San Juan, el apóstol, lo que debía escribirles a las iglesias. Y dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ángel, como lo hemos explicado en anteriores ocasiones, es una palabra que significa enviado. Pero aquí ángel se refiere al pastor, porque el pastor es el responsable de la iglesia. Pero cuando dice a la iglesia que está en Éfeso, se refería de una manera global a la iglesia, pero que estaba formada por muchas congregaciones. Es como aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara está la iglesia en Cristo, pero hay muchas congregaciones. Pero cada congregación tiene un pastor, pastores, los cuales somos responsables de cómo hacemos funcionar, que funcione la iglesia de acuerdo a los principios y a los planes y a los propósitos de Dios. Si un pastor, cualquiera que sea alrededor del mundo, en cualquier iglesia, no cumple el ministerio que Dios le encomendó como pastor y guía y director para perfeccionar a los santos, el Señor hará responsables a los pastores. Así es que los pastores que nos escuchan alrededor del mundo, nada más les recuerdo que somos responsables delante de Dios de cómo dirigimos la iglesia. Y el mensaje justamente está escrito para el pastor, para que el pastor sea el que les comunique. La condición de una iglesia una iglesia está en determinada condición por cómo es dirigida. ¿Y quiénes dirigen? Los pastores. ¿Quiénes son responsables? Los pastores. Pero una vez que un pastor enseña las verdades de Dios y la congregación las escucha, el pastor ya libró su alma. Y también la gente es responsable. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad. Primero el pastor, pero también los miembros de las iglesias en Éfeso eran responsables. Como aquí yo soy responsable directo, pero ustedes también son responsables cuando escuchan la palabra de Dios. Entonces dice, escríbele esto. Versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. La frase el que tiene viene de una palabra griega, kratón, que significa el que sujeta firmemente, lo cual señala que el Señor tiene la sujeción completa de la iglesia, el control completo de la iglesia. Todo lo que suceda en las iglesias que se precien de ser cristianas, no se le escapa al Señor, ¿sí? Él es el que tiene, señalando pues que Él es el dueño de la iglesia, que Él es el Señor de la iglesia. Entonces el que tiene las 7 estrellas en su diestra, sigo en el versículo 1, el que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. La frase el que anda en medio se tradujo de una palabra griega peripaton, de donde se deriva también la palabra periférico, ¿sí? Que es como lo que tenemos aquí alrededor en la ciudad, el peri alrededor, feri de esfera, periférico. Entonces aquí dice, el que anda, peripaton significa el que camina alrededor, vigilando y cuidando todo lo que hacen los cristianos en las iglesias. Fíjense nada más. Eso significa el que anda en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros simbolizan a toda la iglesia en general. Pequeñas, grandes, medianas, de todo tipo, de toda cultura, en toda la historia del cristianismo. Las 7 candeleros de oro simbolizan toda la iglesia. Entonces, Él anda en medio de todas las iglesias, vigilando qué se hace, qué no se hace, si lo que se hace está conforme a su palabra o no. ¿Sí? Después de todo, Él es el dueño, ¿no? Y Él tiene absoluto y total derecho de vigilar la iglesia. ¿Qué es lo que hace? Porque Él nos compró
con su sangre y como dueño cuida su heredad. Versículo 2 le dice: yo conozco tus obras. Esta palabra yo conozco significa ni más ni menos yo veo lo que haces. Él ve lo que hace. Él ve lo que dejamos de hacer. Yo conozco pues todo lo que tú haces, porque le dice: conozco tus obras, todo lo que haces. Conozco la motivación con la que tú haces las cosas. Conozco el por qué viniste este domingo, cuál es tu intención. Conoce todo. Él conoce cuál es la razón del por qué adoramos a Dios hace un rato. Él conoce todo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, significa tu incansable trabajo, y paciencia. Ellos eran buenos para aguantar las pruebas, habían crecido, habían madurado y aguantaban las pruebas. Ellos sabían que las pruebas los hacían crecer, etcétera. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, estoy en el versículo 2, y que no puedes soportar a los malos. La palabra malos se tradujo de una palabra que nos es familiar, que es la palabra griega kakos. ¿Ha oído esa palabra? Son unos cacos, o sea, unos malandrines. Pero cacos significa depravados. En este caso son depravados sexuales, pero también significa injuriosos, maleantes, malandrines, gente mala. Y Jesús les está aceptando y alabando lo que ellos hacían bien. Dice: ustedes no pueden soportar a esta gente porque violaban los principios de Dios. Y qué bueno, dice, ustedes no soportan a los cacos. Qué bueno. Pero sigue diciendo: y has probado, estoy en el versículo 2, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En otras palabras, has descubierto a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los has encontrado falsos, mentirosos, que no lo son. Y ese tipo de discernimiento lo necesitamos todas las iglesias, todos los ministros, y más en estos últimos tiempos, donde la iglesia se ha enfermado de una enfermedad que yo llamo apostolitis aguda. Esa enfermedad le ha dado a muchos y hoy cualquiera es apóstol. Hay gente que tiene 2 años en Cristo y ya son apóstoles, hazme favor. Hay un desconocimiento total del ministerio apostólico y hoy todo mundo se autodenomina apóstol. Ahora, hay buenos y verdaderos apóstoles. Pablo se encontró también con falsos apóstoles. Él había fundado la iglesia de los Corintios, pero unos falsos apóstoles llegaron y les dijeron: hermanos corintios, Pablo abusa de ustedes y nomás quiere su dinero. Y era al contrario. Entonces, los falsos apóstoles han infiltrado la iglesia desde los primeros tiempos de su existencia. Y los hay el día de hoy. Hay falsos apóstoles, tenemos que discernirlos. Cristo está alabando aquí ese punto bueno a favor de los efesios. Los has probado y los has hallado, dice en el versículo 2 al final, y los has hallado mentirosos. La palabra que se tradujo mentirosos es también familiar para nosotros, porque es una palabra griega, pseudos, pseudo apóstol, pseudo doctor, pseudo ministro, pseudo estudiante, pseudo, que significa falso. Significa espúreo, significa engañoso. Y si tú los has hallado falsos, espúreos, engañosos, mentirosos, y qué bueno, versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Esto es en referencia, porque el contexto te lo dice, los falsos apóstoles habían afectado la iglesia de los efesios, habían causado problemas entre los hermanos, habían trastornado la fe de algunos, y eso provocó división en la iglesia de Éfeso, porque es a ellos a los que Pablo les escribió: guarden la unidad del espíritu en el vínculo de la paz.
Habían entrado maestros que empleaban con artimañas, con astucia, las artimañas del error, y habían causado problemas en la iglesia a los efesios. Entonces, habían sufrido, habían visto cómo se habían desviado, pero finalmente la iglesia supo discernir a todos esos y los echaron. Y eso es lo que debe de hacer toda iglesia: discernir a los falsos apóstoles. Ahora que fui a un evento a compartir, un amigo, un pastor me dio un disco, me dijo: toma, escucha esto. Le digo: ¿de qué es? Tú escúchalo. Ya llegué aquí a Guadalajara y lo puse, y era de un supuesto apóstol centroamericano. Si ustedes escucharan lo que dice, mi esposa y yo lo íbamos escuchando. ¿Qué está diciendo ese? ¿Qué está diciendo? ¿Saben qué dicen todas las cosas? Dice: todos esos cristianos que están esperando que Cristo venga se van a quedar esperando. Y los hermanos: amén. Ay, tú dices. Yo le dije al pastor después: oye, un correo allí y hablamos. Oye, ¿tú estuviste en esa reunión? Y dice: sí. Y nadie le dijo nada, nadie lo bajó a ese tipo. Dice: no, pues no. Le digo: no, hombre. Bueno, de estos ya los vas a ver en la televisión en vivo, y es bueno discernirlos, porque son unos cacos, son unos pseudos, son mentirosos, y eso les causó sufrimiento, pero ellos aguantaron. Dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado, dice, arduamente. Eso significa un trabajo incansable. Has trabajado incansablemente por amor de mi nombre. La frase por amor de mi nombre, trabajado por amor de mi nombre, significa: has trabajado incansablemente haciendo cosas para mí. Entonces aquí notamos algo en la iglesia de Éfeso. Eran cristianos sumamente activos. Hay dos extremos en el cristianismo en cuanto a las iglesias. Unas que son holgazanas, cristianos holgazanes, de esos cristianos que no hacen nada, que siempre están esperando que venga un enviado de Dios. Por eso les llegan tantos falsos apóstoles. Están esperando que un evangelista venga para evangelizar la ciudad y haga el trabajo que le corresponde hacer a esas congregaciones. Pero está el otro extremo, los activistas, los que siempre están haciendo cosas, eventos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, una campaña, vamos acá, vamos allá. Y andan, pero sí, dando arduamente, haciendo cosas para Cristo. Y son los dos extremos. ¿Sí? Entonces hay que tener un equilibrio. ¿Se acuerdan de la iglesia que sabe equilibrar? Hay que tener un equilibrio, y eso también lo vamos a estar aprendiendo, porque esta historia es triste, pero nos enseña mucho. Entonces ahí estaban, planeando actividades, activismo. Y las iglesias que tienen muchas actividades piensan que están en avivamiento, porque están en continuos eventos. Yo pregunto: ¿el activismo es avivamiento? Yo les aseguro que no. Y ahora lo vamos a ver, porque justamente eso era lo que tenían los efesios. Eran de esos eventeros, que evento tras evento tras evento. Mire, hay iglesias, hermano, que tienen un evento al mes. Evento tras evento tras evento tras evento. Es más, hay pastores que no son pastores, son coordinadores de eventos. Fíjese, usted puede concebir a un pastor que no predica él a su congregación, pero cada domingo tiene un predicador invitado. Eso es antibíblico totalmente. Esos son coordinadores de eventos, no son pastores. Pero el Señor está viendo y vigilando alrededor de las iglesias cómo hacemos las cosas. Y la iglesia de Éfeso no se escapó. Yo conozco tus obras, pero comienza exaltándole lo bueno, porque todas las iglesias tenemos cosas buenas, pero también cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántos dicen así es? Que las cuales hay que corregir. Y en el caso de esta iglesia, fíjate el versículo 4. Pero, pónganse a temblar. Ese pero sí vale, ¿eh? Viene el reproche de Cristo. Pero tengo contra ti
Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La frase has dejado significa dejaste atrás. Significa que corrieron más rápido que Dios. Siguieron hacia adelante. Me dejaron atrás. ¿Sabes? Nosotros tenemos que saber caminar a la par de Cristo. O no a la par, sino el pastor va delante de las ovejas, guiándolas. Y uno sigue al pastor, que es Jesucristo. Él es el pastor. ¿Sí o no? Bien. Dice, él es el buen pastor. Entonces, dice, nosotros tenemos que ir al paso de Él. Si Él se detiene, nosotros tenemos que detenernos. El Salmo 23 lo ilustra perfectamente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿me hará qué? Ahora aquí me quedas descansadito. Pero que quiero... Tranquilo. ¿Se acuerdan que tiene su cayado, no? Su vara y su cayado. ¿La vara para qué creen que es? Ándele. ¿Sí? Entonces, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ay, qué bonito, ¿no? Y luego dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué significa esa frase? Porque cuando ellos bajaban en los valles, había depredadores de las ovejas, lobos, leones, y ese es el valle de sombra de muerte. Pero el pastor iba caminando y las ovejas tenían que seguirlo. Y tenemos que ir nosotros siguiendo al pastor, siguiendo al Señor. Pero estos corrieron más rápido y se adelantaron y lo dejaron allá atrás. Me dejaste, dice. ¿Has dejado? ¿Qué dejaron? Dice, tu primer amor. ¿Cómo es eso? En otras palabras, tu activismo. No, tú no querías que yo te hiciera pastar en delicados pastos. Tú querías correr y andar detrás. Tu activismo ha enfriado tu amor por mí. Eso es lo que les está diciendo. Se te fue la ternura del noviazgo. Se te olvidó la dulzura de la luna de miel. Has dejado tu primer amor. Eso es lo que les está diciendo. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten su mano. ¿Se acuerdan cuando andaban noviando? ¿Se acuerdan, señoras, qué es lo que hacía tu esposo, en aquel entonces tu novio, para conquistarte? ¿Se acuerdan? Era bien caballeroso, ¿verdad que sí, señoras? Ay, era bien atento. Y era romántico, y te bajaba la luna y las estrellas, ¿verdad? Y tú estabas embelesada porque te conquistó con palabras hermosas. Entonces, un día, pues ese enamoramiento te llevó al altar con él y te casaste con él. ¡Uy, la luna de miel! ¡Ay! ¡Qué bonito, romántico! ¡Aleluya! Pero después algo pasó. La rutina de la vida, que es un proceso lento, donde la rutina provoca enfriamiento del amor. No se codeen, por favor, hermanos. ¡Ay, ese romanticismo! Se nos olvida a los varones. Si yo les pregunto, ¿amas a tu esposa? Va a decir, sí, claro que la amo. Pero ella necesita saber que ella necesita oír que tú le dices que la amas. ¿Sí o no? Si yo les pregunto, ¿amas a Dios? Me va a decir, sí, pero Él necesita oír que tú le digas que lo amas. Y las esposas están esperando, pero nosotros, el trabajo, llego cansado. La mujer quiere comunicar, pero es que llego cansado. Y ellas no están cansadas. Ellas no trabajan, ¿verdad? Varones son bien flojas. No hacen nada las señoras en la casa. ¿Verdad, señoras, que no hacen nada? No. Ellas quieren comunicarse con el esposo, quieren hablar, pero nosotros somos despistados, estamos cansados. Ellas quieren hablar, hermanos,
Cristo quiere hablar con su novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Y la novia necesita hablar con el novio. 10 novias en la Biblia estaban esperando con el que se iban a casar. Y 5 dijeron, no, se va a tardar. Y se fueron a la fiesta, y se fueron allá, y se fueron más allá. Que al cabo... Y llegó el novio y las otras 5 estaban preparadas y 5 nada más entraron a la boda. La Biblia dice que va a haber una boda, las bodas del Cordero. Y su esposa, dice, se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Nosotros. Pero es una relación, algo pasó aquí. Se enfrió el matrimonio. ¿Por qué? Porque la rutina, el trabajo, de diario se empieza a relajar. Y como él ya se le quitó lo atento, lo caballeroso, lo romántico, ella dejó hasta de bañarse. Dejó de peinarse. Pues menos le dan ganas de decirle cosas bonitas al marido. Total, los matrimonios entran en crisis. ¿Por qué? Porque la llama del amor se empezó a apagar. Los bomberos del infierno lanzaron un chorro, pero de 10 pulgadas de diámetro, para apagar el fuego entre ustedes, matrimonios. Fíjense, a propósito del Congreso de Matrimonios que tenemos en este mes, siempre se dan estas escenas. Estamos allá y pues es bien bonito, ¿no? Y de pronto, pues estás platicando con alguien y de pronto la señora empieza a llorar, ¿verdad, chava? Y empieza a llorar. Y ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? No, es que estoy muy feliz. Y el marido está así, ¿verdad? Pues qué bueno que está feliz. ¿Y por qué está tan feliz? Es que hace 25 años me casé y es la primera vez que me saca ¿Sí o no, chava? Y luego uno los voltea a mirar, los volteas a verlos a los maridos y hermano, usted sabe el trabajo, usted sabe, no hay dinero, usted sabe, y por eso tu matrimonio está en crisis. Maridos, no permitan que el fuego del amor se les apague. Báñense. Lávense la boca. Sean románticos. Amen a sus esposas, cuídenlas. ¿Les gustó eso, señoras? ¿Qué? ¿Les gustó, señoras? ¿Ustedes también báñense? Ay, hermanos, descuidamos pues la relación entre pareja y hay unos que a los 2 años ya andan patinando. Ya están a punto hasta de separarse. Pues ¿qué les espera si llegan a los 5 años? Ayer estaba una parejita aquí y me tomé la libertad de decirle, esa pareja que está ahí, hace poco casé al último de sus hijos, que le quedaba soltero, a todos los he casado, tenía 4. Y al último lo casé hace como 2 meses, 3 meses. Entonces, yo les pregunté a ellos, mi esposa recordará esto, le dije, ahora que ustedes ya casaron a sus 4 hijos, ¿están contentos de haberlos casado? Y bien, porque entonces están bien, sirviendo al Señor, bien. Dice, estamos bien contentos, dice él. Pero ella dice, yo estoy súper contenta. Y le digo, sí, ¿por qué? Dice, es que voy a estar solita con mi marido. Y luego él la abraza y dice, sí. Yo dije, no, porque luego, fíjense, ¿han oído esto de hombres y aún de esposas, mujeres o hombres, indistintamente, que dicen, lo más importante? Yo acabo de ver una entrevista a un jugador de fútbol mexicano que juega en Europa y le preguntaron, ¿cuál es lo más importante en tu vida? Y dijo, mis hijos. Y estaba ahí la esposa. Cuando un esposo dice, lo más importante en mi vida son mis hijos, te voy a decir a ti, estás rotundamente equivocado. Estás mal, para que me entiendas. Pero también hay esposas que dicen, lo más importante para mí son mis hijos. Dice, señora, está usted rotundamente equivocada si sus hijos son lo más importante. Porque un día lo más importante para usted se va a ir. Se van a casar. Y de pronto vas a abrir los ojos y vas a ver a una señora allí. ¿Y usted quién es?
¿Cómo que quién? O sea, como se enfocó en lo más importante de sus hijos, descuidó la relación con aquella persona con la cual procreó esos niños, esos bebés, que hoy son ya grandes y ya se casaron. O al revés, la señora, ay, lo más importante son mis hijos. Como aquel, fíjense cómo se dan las cosas. Como aquel se le quitó todo lo romántico, todo el cuidado en la relación, se empezó a enfriar el amor. Entonces la mujer se centra en los hijos. Y ay, lo más importante, se siente como gallinita allí. Pues un día los pollitos crecen, se hacen gallos y se casan con una gallina. Y un día amanece y dice, ay, este viejo feo, ¿quién es? El viejo feo está ahí. ¿Cómo que quién soy? Le dice. Porque no se conocen, fíjense qué triste. Escuchen bien, lo mismo sucede con los cristianos en su relación con Dios. Ay, eso no les gustó. Exactamente la rutina. Voy a la iglesia, ya sabes a qué hora se empieza, ya sabes la rutina, agarras tu Biblia, y más, imagínense, si hay unos cantos rutinarios, tenemos 50 años cantando los mismos cantos, hay poder, una rutina, ya saben todo lo que van a decir, pasa la hermana Petrita a dar testimonio, ya sabes lo que va a decir, una rutina, toda una rutina, y eso, empieza a suceder lo mismo que en el matrimonio, pero en relación con Dios. Se empieza a enfriar el amor, haciendo otras cosas y descuidando acá la relación. ¿Cómo sucede esto? Es la pregunta. ¿Por qué nos enfriamos en nuestra relación con Jesús? Dice la Biblia que Él es el esposo de la iglesia. Y hay una historia que quiero que leamos en Lucas 10, versículo 38. Y una de las cosas que precisamente hacen enfriar la relación con Cristo es el activismo. Es el hacer muchas cosas para Dios y olvidarnos de Dios. Eso es muy peligroso y tenemos que aprender de esta historia. Lucas 10:38. Vamos a ver qué sucedió aquí. Aconteció que yendo Jesús, está hablando de Jesús, de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Qué bonito, ¿no? Lo recibió en su casa. Si Cristo fuera en persona y tocara a tu casa y te dijera, ¿me permites entrar? ¿Qué harías? Lo recibirías, ¿no es cierto? ¿Cuántos recibieron ya a Cristo en la casa de su corazón? Fíjate qué bonito, le recibió. Y Marta recibió a Cristo en su casa. ¿Qué sigue? Esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahora, yo quiero que ustedes hagan de cuenta que acá en la pantalla atrás están viendo una película de esta escena. Llega Jesús, como que están viendo la pantalla, ¿no? Pues imagínense. Llega Jesús, entra, Marta lo recibe, Señor, pásale, y lo sienta. Y se sienta Jesús. Empieza a tomar un vaso de agua y en eso llega María. ¿Están imaginando? Y se postra a sus pies. Se sienta ahí. Quiero, ¿cómo va esa canción? Abrazarme a tus pies. Ayúdenme. Ay, y decirte cuánto te amo, Señor. Ay, qué bonito es oír tu palabra. Entonces ella se sentó a los pies de Cristo a oír su palabra, porque ella era de las que decían, sumamente pura es tu palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, lámpara es a mis pies tu palabra, como cantamos hace un rato, y lumbrera a mi camino. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y Jesús le hablaba. No dice que hablaba con ella,
pero Jesús suele hablar palabras de amor. Y Jesús sabe consolar y sabe llenar el vacío del corazón humano. Y María estaba ahí. Déjame estar. Y lo miraba, abrazado a tus pies. Y Jesús la miraba y la amaba. Y María lo amaba. ¿Qué cuadro tan más bonito, ¿no? Pero vea lo que sucede después. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Aquí la palabra se preocupaba significa en el griego distracción. Se distraía con muchos quehaceres. Escúchame bien. Cuando tú andas haciendo para acá y andas contrarreloj y que llevas a los niños a la escuela, al trabajo y comes parado y te vas comiendo la hamburguesa. Llega un momento en que te distraes de las cosas que verdaderamente tienen valor y pierdes la paz. No hay nada más triste para un cristiano que pierda la paz. Y la preocupación por el qué será mañana, que luego entonces empiezas a afanarte, quiero una casa mejor, quiero eso. Por eso Jesús les dijo, no se afanen qué comerán, qué vestirán. No se preocupen, no se distraigan, porque eso los puedes distraer. Si tú vas conduciendo y vas pensando en otras cosas, luego a eso te suena el celular y vas hablando y vas a estrellarte, vas a chocar por distracción. Entonces dice que Marta se distraía, se preocupaba ¿con qué? Con muchos quehaceres. Escúchenme bien. Les voy a decir una verdad profunda. ¿Ya se amarraron el cinturón? A ver, háganle así. Los quehaceres nunca se van a acabar. Esa es la verdad profunda. A veces yo le digo a mi esposa, ven, siéntate aquí. Espérame, es que voy a hablar. Siempre hay que hacer. Déjalo, mañana será otro día. Ven, siéntate, ándale. Ahorita vengo. Ya. Que hacer siempre va a haber, cosas que hacer siempre va a haber. Trabajo, mañana vas a ir a trabajar. Pero hay algunos que ya están pensando desde hoy en la mañana que se levantaron, mañana voy a hacer de negocio, mañana, ay Señor, bendice mi negocio mañana porque mañana voy. Y fíjate que mañana, y mañana. Y llegan aquí todos amañanados. Que todos distraídos. Están en la alabanza y están. Pero están las Marías. ¿Cuántas Marías hay aquí? Déjame estar. Y están abrazados a sus pies. Y las Martas están. Ay, ¿a qué hora se acaba? ¿A qué hora se acaba porque tengo que ir a hacer esto? ¿A qué hora se acaba porque... Se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, fíjate, dos tipos de acercamiento. María va y se postra y oye y habla con él. Pero esta se acercó y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Sabes qué le estaba diciendo? Señor, eres un descuidado. Fíjate, lo está regañando. A veces en nuestras oraciones que son muy mal hechas, decimos, ¿ya viste, Señor, lo que me hicieron? No vio, fíjate. Se le escapó, no vio. Y el Señor, ay, perdón, no vi. Ay, no vi, discúlpame. Señor, ¿ya viste lo que me está pasando? No he visto, fíjate. El Señor no ha visto, ¿Y todo por qué? Porque estamos bien desubicados, bien desordenados. Cuando Dios hizo la creación maravillosa que hoy vemos, dice el Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía. Sí estaba, ¿no? Y el Espíritu de Dios dice que se paseaba sobre la faz de la tierra. Y de pronto dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas, y fue el día, la noche, y comenzó a ordenar todo lo desordenado que estaba la tierra. Comenzó a ordenarlo. De tal manera que lo que hoy vemos en la creación es el orden maravilloso de Dios. El pecado nos desordenó y nos dejó vacíos. Pero un día recibimos la luz del Evangelio, brilló en nuestro corazón,
nos arrepentimos, lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo y empezó una obra, Dios, de ordenación de nuestras vidas. Somos unos desordenados, eso es lo que somos, y vacíos. Pero llega Jesús, y si tú no lo oyes y te pones allí con Él, no te va a decir cuál es el desorden de tu vida, y no sabes. Por eso la señora dice, lo más importante son mis hijos, y cosas de esas. Y hay un desorden, y el Señor entra para poner orden. Eso es lo que quería meter orden en la iglesia de Éfeso. La semana pasada recibí un correo muy, bueno, decía, hermano, dice, me gustan sus predicaciones, dice, pero cada que lo escucha usted, me doy cuenta que usted es un pastor frustrado. No se me dio el hermano que me escribió. Dice, porque usted siempre está hablando de cosas, errores que cometemos los cristianos y las iglesias. Yo dije, pues ¿qué Biblia leerá este hermano? Jesús siempre estuvo corrigiendo todo, ¿sí o no? Los apóstoles, todas las epístolas son de corrección, ¿sí o no? Entonces dice, y se me hace que usted es un frustrado. Porque es más, yo vi un video, dice, a lo mejor está oyendo el que escribió esto, no sé. No, pues ahora te lo digo en vivo. No estoy frustrado. Es una persona contenta con Dios, viendo lo que Dios ha obrado. Dice, es que se le ve la preocupación en su rostro, porque vio un video. Lo que no entiende el amigo, el compa, el Martito, es que la preocupación aquí, sí hay preocupación, pero porque la iglesia camine en el camino de Dios. Y ese es otro tipo de preocupación, no es la distracción de Marta. Entonces yo le contesté así, pues amablemente al hermano Martito, y le dije, no, mira, no estoy frustrado y sí estoy preocupado por la iglesia porque he visto mucho. Evidentemente tú no has visto nada. Después me di cuenta que este hermano vive en un país del primer mundo y me enteré cuál fue la enseñanza que escuchó y después ya me enteré por qué me dijo que yo era un frustrado, porque lo que dije le caló. Pero no, es que Dios quiere ordenarnos, hermanos. Dios quiere ordenarnos. Esto es lo que quería hacer con la iglesia de Éfeso. Mira, has hecho muchas cosas bien, pero tengo contra ti algo, has dejado tu primer amor. Vámonos a la historia. Marta dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Uy, fíjate nada más. ¿Sabe que a nosotros nos han criticado, pero mire, a mí las críticas, viera cuánto me afectan? Nos dicen que nosotros nos pasamos horas allí cantando. Ay, ¿para qué tanto canto allí? Ay, sí, quiero abrazarme a tus pies. Ay, que no sé qué. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Mientras que ustedes están allí adorando a Dios, el mundo se va al infierno. El mundo cayéndose y ustedes allí a los pies de Jesús. Salgan a predicar, dicen. Marta, Marta. Hay prioridades. ¿Se acuerdan cuál fue? Es el primer ministerio de la iglesia, la primera prioridad de la iglesia, adorar. La iglesia que sabe adorar. La que sabe postrarse a los pies de Jesús. Respondiendo, versículo 41, respondiendo Jesús le dijo 2 veces, y el tono es Marta, 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 Marta. Si fuera el presidente de la República a tu casa, ¿lo dejarías ahí solo? ¿Y tú allá te pones a limpiar el baño? ¿Hacer tu quehacer allá? Sería una desatención total, ¿no es cierto? Eso fue lo que hizo Marta. Y luego todavía lo llega y lo regaña, y aquella embelesada ahí, a lo mejor hasta llorando.
de escuchar las palabras de Jesús? ¿Qué no te da cuidado, Señor? Marta, Marta, le dice, fíjate lo que le dice, afanada y turbada. Eso está duro, ¿eh? ¿Saben qué quiere decir turbación aquí, turbada? Que su mente está totalmente desubicada. En otras palabras, Marta, Marta, la desubicada. Cuando tú te afanas y violentas las prioridades de Dios, te desubicas. Por eso hay muchos cristianos desubicados que no saben ni qué. Fíjate lo que le dice, Marta, Marta, afanada y desubicada estás con muchas cosas. 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí, fíjate la frase, pero una sola cosa es necesaria, no significa que nada más estamos a los pies de Jesús abrazados. No, significa un orden de prioridades. ¿Qué es lo principal? Estar con Él. Él es el principal. Tú estás con tantas actividades que ni caso me has hecho. Estás afanada ya, el creador del universo sentado en su sala y ni atención le dio. Eso se llama estar totalmente desubicado. ¿Por qué? Producto de su activismo. Una vez me sucedió algo que yo les he contado y está viniendo a mi memoria. Sucedió en un país ahí centroamericano. Fui invitado a un evento. A mí se me encomendó la predicación de la inauguración del evento. Yo tomé el avión, iba con buen tiempo, pero se atrasó. Salió retrasado el vuelo. Y cuando yo aterrizo en ese aeropuerto, ya me estaban esperando ahí el organizador de este evento. Y en cuanto me vio, córrele, Chuy, dice, porque tienes que llegar corriendo y te subes al púlpito, me dice. Y agarra el radio, ya lo tengo aquí está conmigo, ya vámonos, córrele, Chuy, rápido, canten otras dos. Y al rato, no, canten otras, de veras. En lo que llega el predicador, así hay muchos lugares donde dice, cántense otra mientras llega el predicador, cántense otra, no han llegado los hermanos. Y tienen la alabanza para esperar a los impuntuales, fíjate nomás. Y ahí va el impuntual del pastor, aquí fue de causa mayor. Y me dice, mira, te voy a dejar enfrente del auditorio y corres, te metes y ya predicas. Entonces yo me bajo y había como 2,000 personas afuera que no habían podido entrar al evento. Estaba lleno. Es como si aquí quisieran entrar otras 1,000, ¿dónde se sientan? Mira cómo está el auditorio. Pues están allá afuera. Entonces yo llego y le digo, ¿me permite pasar? ¿A dónde va? Me dice, nadie pasa aquí. Dice el ujier, y yo le digo, es que yo soy ¿tú eres qué? No, aquí nadie pasa. Yo le digo, hermano, es que mira, es que yo soy y la gente decía, déjalo pasar, él es el pastor, es el predicador. No, aquí nadie entra, dice. Y yo me quedé allí, dije, bueno, pues ¿qué hago? Ni modo que, órale, y me meto. Pues, ¿cómo, verdad? Uy, ya me meto, pues ¿cómo? Y me quedé allí junto a la puerta. Y ya llega el hermano que me trajo, que él era el organizador, y me ve en la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí, Chuy? Le digo, no, pues es que el ujier no me deja. Dice, es el pastor, es el predicador. Ay, perdóname, pastor. Total, nos metimos. Y cuando vamos en el pasillo, me dice, oye, ¿no viste algún pastor allí que deba de entrar? Le dije, no. No hay nadie allí que deba entrar allá afuera, alguien importante. Le digo, no. Entonces, de broma, porque fue una broma, yo le dije, no, sí, espérame. Y vamos caminando. Sí, espérame, vi a alguien muy importante allá afuera. ¿A quién? Me dice. Vi a Jesús allá afuera. ¿A Jesús? Le digo, sí, allá está afuera, no lo dejaste entrar. Mira, nomás todo lleno acá. Y Jesús está allá afuera. Y ya subimos, y entramos, yo me siento allí, ya estaban parados esperando, y él sube. Y dice, hermanos, y empieza a llorar. Yo dije, ay, ¿está llorando? ¿Por qué está llorando? Y dice, hermanos, espérense un momento. Dice, Dios me habló. Hemos hecho todo este evento. Nos hemos esforzado. Las coreografías, las banderas, todo, dice. Y en realidad no hemos invitado a aquel por lo cual hicimos esto. Y que empieza a orar pidiendo perdón. Y yo estaba ahí parado y dije, era una broma. El asunto es que Dios usó esa broma, fíjense, para hablarle a este hermano.
Después, cuando ya terminó, me dijo, ay, hermano, dice, fíjate qué fácil es empezar a hacer muchas cosas para Él y olvidarnos de Él. Qué tremendo es eso. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a los cristianos de Éfeso. Pero eso también pasa en muchos cristianos del siglo XXI. El activismo. Hay iglesias, hermanos, que hacen evento tras evento tras evento, y el que tiene discernimiento, que va a uno de esos eventos, dice, aquí no está Jesús. Porque es un derroche de todo, de talento, de tecnología, olvídate, pero es como para ganarse y amar la gloria de los hombres y para dar a conocer el último CD, el último libro y una de cosas, y el Señor se queda allá afuera, no está allí. Cualquiera que sepa estar abrazado a los pies de Jesús, con Jesús, y va a un evento donde no está Jesús, se dará cuenta. Se va a dar cuenta. Marta, Marta. Entonces surgen unas preguntas aquí. ¿Qué es más importante? ¿La obra del Señor o el Señor de la obra? El Señor de la obra. ¿Qué es más importante? ¿La iglesia de Cristo o el Cristo de la iglesia? En el templo tenían una mesa donde ponían panes. Les llamaban los panes de la proposición. Y esos panes el sacerdote los cambiaba todos los días, porque tenía que ser pan del día, pan fresco. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, que le dijeron, Señor, enséñanos a orar, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hay una parte donde dice, oren así, danos hoy nuestro pan de hace 30 días. ¿Quién quiere un pan de hace 30 días? A ver, ¿cómo es un pan de hace 30 días? Usted vende empanadas, hermano, las vende del día, ¿sí o no? Del día, son las más buenas. ¿Quién se va a comer un pan de hace 30 días? A ver, ¿por qué? Porque el pan que el sacerdote cambiaba en la mesa cada día hablaba de la frescura, del alimento de Dios. Jesús es el pan de la vida. Fíjate, dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nuevas. Es decir, la misericordia que Dios hoy tiene de nosotros es distinta a la de ayer. La misericordia de mañana será nueva. Así con nosotros, hermano, nuestra relación con Él. Él nos hizo nuevas criaturas para darle todos los días una acción de gracias nueva. Un cántico nuevo. Yo les urjo a los directores de alabanza aquí para que compongan cantos nuevos. Porque llega un momento en que ya sabemos los cantos, ¿verdad? Y una vez que caemos en una rutina. Y una vez estaba en un lugar y estábamos pues un lugar, una congregación, y estábamos en la alabanza, ¿verdad? Y estábamos cantando ese coro antiguo de solo Dios hace al hombre feliz. ¿Lo han oído? ¿Cuántos lo han oído? A ver, ayúdenme. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre. Y estábamos ahí todos. Entonces yo estaba así junto al pastor y ya alguien por detrás a decirle algo, le dice, pastor, hace... Y luego él, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y yo lo miré y le dije, oye, ¿qué onda, pastor? Le dije, ¿te fijas cómo ya hasta lo dices ya? Porque te lo sabes ya, una rutina. Cántico nuevo al Señor. Porque un cántico nuevo son palabras nuevas que tú le dices al Señor. Y esto mantiene la llama del amor ardiendo. Tenemos que ser frescos, enamorándonos cada vez más de Jesús. Imagínate una esposa que le dice a su esposo, mira, Pancho, la ley me obliga a estar contigo y aquí estoy, cumpliendo. Te voy a lavar la ropa, tengo que cumplir y cumplo.
te voy a hacer de comer, voy a cuidar a tus hijos, voy a hacer lo otro, voy a hacer la casa, todo, pero debes de saber que mi corazón es de otro, ¿eh? ¿Se imaginan una señora así? Pero yo cumplo contigo. ¿Se imaginan a una señora diciéndole eso a su marido? Bueno, pues eso es exactamente lo que hacen algunos cristianos. ¿Cómo? Yo ya cumplí. Yo ya cumplí con venir, ya cumplí. Luego te vas con el otro. Algunos le hicieron. Estás aquí, pero tu corazón no es de él, fíjate. Y Jesús recriminó esto a su pueblo y le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo me acuerdo cuando estaba joven, adolescente, que me mandaban a misa, me mandaban. Entonces, siempre llegaba 5 minutos antes de que se terminara. Así como ustedes, no se hagan. Entonces yo llegaba, y llegaba la bendición, ¿no? El sacerdote daba la bendición, entonces yo decía, ya cumplí. Fíjate, la reunión de las misas dura media hora. Luego a eso añádele que las bocinas nunca se entendían nada. Nunca se entendía. Yo hasta la fecha nunca entendí nada, no me acuerdo de nada. De veras, yo no me acuerdo, no sé ustedes. Pero yo no me acuerdo de nada, porque nunca entendí nada. Y aparte de eso, llegaba hasta el final, a la pura bendición, y luego salía bien contento. Ya me voy, porque ya cumplí. Y luego me iba con el otro. Me iba a la borrachera. Un día, una prima mía, voy a confesar un pecado, que ya está perdonado. Una prima mía me dijo, oye, primo, ¿quieres ser mi compadre? Bautízame a mi hijo, ándale. Y yo le dije, pues sí, ¿cómo no? Claro, prima, vamos a ser compadres también. Entonces le dije, oye, pero ya te aceptaron que bautizan al niño, porque era madre soltera. O sea, el papá ni estaba. Entonces dice, pues le eché mentiras. Que no podía estar, que anda de bracero allá en los Estados Unidos. Y pues aceptó bautizarlo. No estaba casada, ¿no? En fin. Entonces le dije, bueno, está bien, pues somos compadres. Entonces, pues hay que cumplir, ¿no? Entonces, el día del bautismo, la noche anterior yo me había ido a una fiesta y llegué bien crudo. Me da pena decir esto, pero lo voy a decir. Y llegué crudo, y más que crudo, mal. Entonces, estaba allí y el ministro me dice, ¿quién es el padrino? Le digo, yo. Y me dice, ¿tú? Ve nomás cómo vienes. Y que me regañó. Dice, ¿sabes lo que es un padrino? Pues un compadre, le dije. Mira nomás, me dice. Y el papá del muchacho dice, no le dije, padre, que se fue a los Estados Unidos. ¿Qué nomás qué es esto? Y nos empezó a regañar, hermano. Dice, tú, padrino, un padrino, dice, es uno que va junto al padre. ¿Dónde está el padre? Ya le dije que... Y tú, borracho, ¿vas a guiar a este muchacho en los caminos de Dios? Pues sí, le dije. Me dijo, vergüenza te debería de dar. Y bautizó al niño. Y ya cumplimos con la iglesia. ¿Y sabe después a dónde nos fuimos? Con el otro. Así estamos hoy muchos. Seguimos igual de religiosos, hermano. Mire, aquí hay gente que después de aquí se va con el otro. Se va con el otro. No me vean feo, por favor, Reciba lo que Dios le está diciendo. Si ustedes notan, desde que empezó la alabanza y la palabra, han abusado de mi gracia algunos. Vino alguien aquí y me dijo, oiga, pastor, ¿se vale de todo aquí? No, si eso es de lo que más predicamos en contra. No, pues es que la persona que me compartió, dice, pues va a tener una fiesta y me invitó y me dijo que va a haber de todo. Contrataron a Rigo Tobar, lo trajeron de allá del tercer infierno.
música mundana, botellas de tequila, todo, gloria a Dios, aleluya. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije, oye, pues si tú me ganaste para Cristo, sí, pero no hay que exagerar tanto. No exageren, hermanos, Pueden andar en el mundo, síganle. Vamos con el final de la historia. Versículo 5. Vamos de Apocalipsis 2:5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído. Esta palabra recuerda viene de una palabra griega de la que también se deriva la palabra memoria, algo acá de la mente. Mnemoneuo, está un poco difícil, pero ahí se deriva memoria. Y la frase, la palabra recuerda de dónde has caído, habla de volver en sí. Volver en sí. Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que estaba en la casa de su padre, pero un día dijo, ya me aburrí de esto. Quiero nuevas aventuras. Dame la herencia que me corresponde. Y se la entregó el papá. Y se fue lejos de allí. Y comenzó a vivir perdidamente, gastando todo su dinero con mujeres, en vicios. Pero un día se le acabó. Y sus amigos se le fueron. Y se puso a cuidar cerdos para ganar un poco de dinero para comer. Y no podía ni siquiera comer de lo que comían los cerdos. Y una vez estando allí cuidando estos animales, dice la Biblia, y volviendo en sí, dijo, en la casa de mi papá, allá con mi padre, todo tenía. Qué tonto he sido, pero ¿de dónde se me metió esto? ¿Dónde fue que me desquicié? ¿Dónde fue que me desubiqué? Allá no me faltaba nada, pero ya sé, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como a uno de tus jornaleros. Y se levantó, dice, y puso manos a la obra y llegó. Y cuando el papá lo miró de lejos, dice que le dijo a sus siervos, rápido, traigan un vestido nuevo, sandalias nuevas, pongan una bañera, le vamos a bañar. ¿Qué va a haber? Y maten un becerro gordo, va a haber una reunión de alabanza, una fiesta va a haber. ¿Por qué? Miren quién viene allá. Y venía su hijo todo maloliente, desarrapado, había perdido peso, todo mal. Y cuando lo miró y se acercó, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Volvió en sí. Y el padre lo abrazó, lo bañaron, le puso un vestido nuevo, zapatos nuevos, un anillo de oro. Y le dice, pero no es necesario, papá. Dice, no, dice, porque mi hijo andaba desquiciado, andaba desubicado, se fue y vivió perdidamente y andaba mal, y mi amor por ti, hijo, nunca se ha acabado. Tú estabas mal, pero mira, has regresado. Y le hizo una fiesta. Yo le pregunto a ustedes y a los que escuchan por internet, ¿qué mal nos hizo Jesús para cambiarlo? Si solo vino a hacernos bien. ¿Por qué lo dejamos así? Nada más porque sí, con un activismo. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Da la vuelta, eso significa arrepentimiento, dar la vuelta y regresar. De la dirección donde iba a dar la vuelta y te regresas. Significa cambiar la forma de pensar en cuanto a Dios, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, el dinero, que te ubiques de nuevo, ordena tus pensamientos y aléjate de aquello que enfrió tu amor por mí. Déjalo a un lado, o es más valioso. Miren, cada vez que yo voy a esos países del primer mundo, los pastores me preguntan, oye, ¿cómo son los hermanos allí en Guadalajara? ¿Cómo que cómo son? Sí, ¿cómo son? Les digo, no, pues son Chivas. Todos le van a las Chivas allá. No, Chuy. No, bromeando, ¿no? No, es que, ¿cómo son allá? Mira, es que acá, en Estados Unidos, los hermanos son fríos en su relación con Dios. Se paran cada mes
Mira, allá hay hermanos que tienen hasta 3 trabajos, están tan afanados, quieren carros nuevos, quieren casas nuevas, y todavía, dice, a eso le atizan los predicadores de la prosperidad. Estamos en una condición deplorable, y los pastores. El otro día Memo Gómez, el misionero que está de parte de Casa de Oración en California, dijo, fíjate, había un hermano que llegaba a la congregación y ellos tienen en el estacionamiento una parte donde son piedritas, ¿no? Y otra parte pavimentado. Y si su auto no le estacionaba donde estaba pavimentado, se iba. No, yo no dejo mi auto allí. ¿Esos son cristianos? Uf. ¿Cómo son allá? Dice, porque acá agarran trabajos, se afanan, el overtime. O sea, los extras. Están ahí en su trabajo y como ganan por horas, oye, te puedes quedar otras 2 horas, o puedes venir mañana domingo, si trabajas 5 horas te voy a dar $200. Sí, sí vengo, gracias Señor, dicen. Por tristes $200 cambian a Dios, de estar postrados a sus pies. Qué condición tan más triste y lamentable y miserable, por $200, hermano. Que sean 500, que sean 1000. En los Estados Unidos, que es uno de los países del primer mundo, se está dando cada vez más que las reuniones de los cristianos, antes se la pasaban a los pies de Cristo, y ahora reuniones difícilmente llegan a 1 hora de duración. Ya, no quieren estar, ya. Una vez un pastor me dice, hermano, mira, tienes para predicar tanto, dice, si tú no terminas a la hora, la gente se va a empezar a ir, porque aquí la gente es muy exigente, dice. Dije, bueno, está bien, yo les predico 15 minutos. Fíjense cómo somos, ¿eh? Pero 1 hora para el Señor se les hace larguísima, y 3 horas en el cine se les hacen muy cortas. 4 horas para ir a ver la final del fútbol americano. Y 1 hora en la iglesia se les hace muchísimo. Un billete de $20 se les hace grandísimo cuando hay que darlo en la ofrenda. Pero en el centro comercial se les hace chiquito. Así están los cristianos de hoy, hermano. Cambiamos a Jesús por cualquier $20, por cualquier carro y cualquier cosa. Yo pregunto, ¿eso es justo? Vean lo que sucedió con esta iglesia. Arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, la calidad de la relación. Pues si no, ahí, agárrense, agárrense, cristianos del tercer mundo. Pues si no, viene la advertencia de Jesús, vendré pronto a ti. Ay, esto es individual y colectivo. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es un candelero? Donde pones las candelas, las velas, para alumbrar. Jesús dijo que somos la luz del mundo, ¿se acuerdan? Pero si esa luz y esa sal se desvanece, no sirve más para ser pisoteada. Así dijo. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Saben cuál fue el final de la iglesia de Éfeso? Me puse a buscar en la historia de la iglesia y encontré algo tremendo. No se arrepintieron, hermanos. Su candelero fue quitado de su lugar. Hoy tú vas a la ciudad de Éfeso, en el Asia, ya por Turquía, y el guía de turistas te dice, esta fue la antigua ciudad de Éfeso. Estas son las ruinas del templo de Diana, estas son las ruinas de esto, estas son las ruinas. ¿Sabes que la ciudad de Éfeso en la actualidad son puras ruinas? No hay nada. Es más, la mayoría de los habitantes de esa región son musulmanes. Y yo me quedé y dije, wow. Y hay una iglesia, Esmirna, en el capítulo 2, versículo 8, no lo busquen. A esa iglesia el Señor, junto con la de Filadelfia, no le recriminó nada. Caminaban con el Señor. Entonces empecé a buscar la historia de las demás iglesias y me encontré que la iglesia de Esmirna, que está en la costa de Turquía,
En la actualidad es una ciudad que se llama Izmir, con Z, Izmir. Pero ¿saben que esa Izmir de hoy es la antigua Esmirna de hace 2000 años? Y está en pie, con una comunidad de cristianos fervorosos, llenos del Espíritu Santo. Es donde más cristianos hay en esa parte de Turquía, en Esmirna. ¿Saben qué sucedió? Dios quitó el candelero de su lugar. Yo he visto a muchos cristianos en esta iglesia pasar, pero algo pasó, se les enfrió el amor, algo pasó. Como aquel hermano: pastor, ore por mí, voy a poner un negocio, que Dios me bendiga. Le dije: voy a orar, pero cuando Dios te bendiga, no te olvides de Jehová, no te olvides de Dios, le dije. Cuando prosperes. No, hermano, ¿cómo cree? Y vino 2, 3 domingos, después se desapareció. A los 6 meses llega. Le digo: oye, hermano, ¿dónde has estado? Es que Dios me ha bendecido, hermano. Ya tengo hasta 2 sucursales. Y viera, hermano, ya tengo una flota de camionetas, me dice. No sé si esté aquí el hermano ahorita, no sé. Vale, en este caso es una ventaja estar medio, porque no veo muy bien, veo medio borroso. Pues no sé si está. Y dice: no, dice, Dios me ha bendecido bien tremendo. Le digo: sí, pero ya te olvidaste de Dios. ¿Por qué ya no vienes? Ay, hermanos, el trabajo no me permite. Ah, le digo, yo te lo dije. Y fíjate lo que le dije: ten cuidado porque Dios te ama. Y me miró: ¿qué me quiere decir? Ten cuidado, le dije, porque Dios te ama. ¿Entienden lo que le quise decir? Se desapareció. Como a los 6 meses, termina una reunión como dentro de un momento, y estaba ahí parado, y estaba así. Dije: no, ya. Le toca su turno para hablar conmigo. ¿Cómo estás? Hermano, el negocio se me vino para abajo. Dale gracias a Dios, le dije. ¿Cómo gracias a Dios? Le dije: sí, porque mira, te estaba alejando de Dios. No supiste manejar todo eso. Yo te dije: ten cuidado porque Dios te ama, y Dios al que ama, disciplina. ¿De qué te sirve ganar todo si pierdes tu alma y te alejas de Dios? ¿De qué te sirve? Y Dios quitó su candelero de estos. Yo he visto en esta ciudad infinidad, docenas de iglesias que empiezan, y al rato, mire, esos locales que rentaron, algunos son consultorios de dentistas, otros son centros nocturnos, otros, ¿dónde están? Quitó su candelero. Me encuentro a mucha gente cuando salgo, donde quiera me los encuentro. Oye, ¿y por qué no vas? No, pues es que no, yo ya no. Pues es que el trabajo no me permite, hermano, no me permite. Ah, no te permite. Bueno, está bien. Es que tengo que trabajar, hermano. Bueno, cada quien. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Yo sé lo que tengo que hacer. Yo como pastor, en este lugar, no somos flojos. No esperamos que alguien venga a decirnos que creemos que estamos haciendo lo que debemos hacer. Antes aquí, al contrario, yo los tengo que andar frenando. No, y espérense, no, y esto no, y no, ahora vamos a suspender esto, y no vamos a hacer esto, y vamos a hacerlo así, y no, pero ¿qué otra vez? No, tranquilos, porque luego perdemos la visión, hermanos, y lo más importante para nosotros en esta iglesia es Jesús. ¿De qué sirve que vengamos aquí si Jesús no está aquí? ¿De qué sirve venir y cantar unos cantitos que ya no sabemos si nuestro corazón está por otro lado? Necesitamos, cada quien, volver a nosotros. O sea, reflexionar, meditar y decir: ¿qué estoy haciendo? Y volverme a ubicar. Dios está en primer lugar. ¿Quién sigue? Tu familia. ¿Cómo está con tu esposo, tus hijos, tu trabajo? Hay un orden de prioridades. Del desorden Dios nos quiere ordenar. Esta fue la triste historia de una iglesia que dejó a Jesús. Algunos están a punto de que su candelero sea quitado.
Pero el Señor dijo, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Hace rato nos llevaron a un arrepentimiento, ya Dios urgiendo. Y yo le dije a Toño, le dije, ¿será bueno volver a hacer el llamado al arrepentimiento? Me dice, sí, porque te aseguro que hay algunos que ni por aquí les entra. Pero espero que después de esta palabra, aquellos que andan así hayan entendido el mensaje. Que permanezca tu candelero. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a tener un par de minutos. Nadie se levante, por favor. Un par de minutos de reflexión. Algo tenemos que hacer o dejar de hacer. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Estamos afanados, turbados con tantas cosas? ¿O cómo estamos? ¿Como Marta o como María? No tenemos tiempo de detenernos un poquito. ¿Lees la Biblia? ¿Estás con el Señor? ¿O no tienes tiempo? Por tantas cosas que hay que hacer. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Eso significa que debe estar en nuestra mente la gloria de Dios. Si yo voy a hacer una reunión familiar, esa reunión debe darle gloria a Dios. Yo te pregunto, ¿las reuniones que tú haces le dan la gloria a Dios? ¿Los lugares donde tú asistes y lo que haces le da la gloria a Dios? Porque decimos, y yo les pregunto ahorita, ¿amas a Dios? Me van a decir todos que sí. Pero saliendo de aquí, se van con el otro. Yo creo que ya es tiempo de que aquellos que andan así rectifiquen. Tal vez sea la última llamada de atención, no lo sé. Porque la sentencia aquí fue, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Arrepentirse es volver hacia atrás otra vez, del lugar donde te desubicaste y volverte a detener y seguir los pasos de Jesús con calma. A veces Él te va a detener y te va a pastorear, a veces te va a hacer pasar por pruebas, valle de sombra de muerte, pero el rey David decía, pero no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas y siempre nos corriges y siempre enderezas nuestros pasos. Y esta historia es una historia triste de una iglesia que floreció, pero que el activismo la llevó a que el amor por ti se apagara. Y corrieron más rápido que tú, Señor, y te dejaron fuente de agua vivas. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Señor, ten misericordia de nosotros. Tú conoces nuestras obras, lo que hacemos, lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que tenemos. Y tú conoces todo, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos. Queremos volver al primer amor. Queremos volver a la pasión de cuando te conocimos, Señor. Que todo era tan hermoso y hablábamos de ti, nos levantábamos cantando, continuábamos cantando, escuchábamos alabanzas, leíamos tu palabra, oíamos grabaciones, predicábamos de ti, hablábamos, testificábamos, estábamos contigo, se nos hacía lejos el día jueves, el día domingo para venir como un cuerpo, como la novia para adorarte. Pero la rutina, Señor, es una enemiga implacable. Y tal vez esa rutina ha llegado a nuestras vidas, Señor. Queremos sacudirnos de todo esto, Señor, y renovar nuestros votos contigo. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Levanten sus manos a Dios como una señal de rendición. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a dos señores, es imposible. No puedes servir a dos señores. O amas a uno y desprecias al otro.
No podemos amar a Dios y amar al mundo, no, es imposible. Levanta tus manos al Señor, renueva tus votos con Él. Si Dios te habló, haz caso a la voz de Dios, así es, muy simple. De aquí depende que tu candelero permanezca encendido. De ti depende solamente, no de mí. Yo debo cuidar mi candelero, que es mi vida, mi relación con Cristo. Si alguno comete pecado, dice, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Señor, confesamos que tal vez hemos estado afanados, turbados, con muchos quehaceres, y eventualmente nada más nos aparecemos aquí, allá cada mes, y buscamos otras cosas. Y después entramos en ese desquiciamiento mental y corremos hacia ti. Pero es mejor estar caminando día con día. El pan era cambiado todos los días para que estuviera fresco. Una fresca gratitud, una fresca acción de gracias, una fresca alabanza, cada día. Y tú vas a ver cómo el amor hacia Dios crece y crece y crece. Necesitamos enamorarnos más de Jesús. Los tiempos cada vez son peores, hermanos. Y Cristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuida tu casa, cuida, cuando digo tu casa me estoy refiriendo a tu corazón. Cuida tu vida, cuida a tu esposa, a tus hijos. Ama a tu esposa. Pero sobre todo, ama al Señor Jesús con todo tu corazón. Amén. Que Dios los bendiga. Etcétera. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, estoy en el versículo 2, y que no puedes soportar a los malos. La palabra malos se tradujo de una palabra que nos es familiar, que es la palabra griega kakos. ¿Ha oído esa palabra? Son unos cacos, o sea, unos malandrines. Pero cacos significa depravados. En este caso son depravados sexuales, pero también significa injuriosos, maleantes, malandrines, gente mala. Y Jesús les está aceptando y alabando lo que ellos hacían bien. Y si ustedes no pueden soportar a esta gente porque violaban los principios de Dios, y qué bueno, dice, ustedes no soportan a los cacos, qué bueno. Pero sigue diciendo, y has probado, estoy en el versículo 2, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En otras palabras, has descubierto a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los has encontrado falsos, mentirosos, que no lo son. Y ese tipo de discernimiento lo necesitamos todas las iglesias, todos los ministros, y más en estos últimos tiempos, donde la iglesia se ha enfermado de una enfermedad que yo llamo apostolitis aguda. Esa enfermedad le ha dado a muchos y hoy cualquiera es apóstol. Hay gente que tiene 2 años en Cristo y ya son apóstoles, hazme favor. Hay un desconocimiento total del ministerio apostólico. Y hoy todo el mundo se autodenomina apóstol. Ahora, hay buenos y verdaderos apóstoles. Pablo se encontró también con falsos apóstoles. Él había fundado la iglesia de los Corintios. Pero unos falsos apóstoles llegaron y les dijeron, hermanos corintios, Pablo abusa de ustedes y nomás quiere su dinero. Y era al contrario. Entonces, los falsos apóstoles han infiltrado la iglesia desde los primeros tiempos de su existencia. Y los hay el día de hoy. Hay falsos apóstoles, tenemos que discernirlos. Cristo está alabando aquí ese punto bueno a favor de los efesios. Los has probado y los has hallado, dice en el versículo 2 al final, y los has hallado mentirosos.
y hacían templos de la diosa Diana e imágenes de la diosa, y pues como era el templo más majestuoso, llegaban miles en peregrinación y vendían templecillos de Diana. Pero a la predicación de Pablo, el negocio pues empezó a ser afectado, porque pues Pablo decía que no eran dioses lo que se hacía con las manos. Y dice en Hechos 19 también que la ciudad de Éfeso, los habitantes de allí se consideraban guardianes del templo de la gran diosa Diana, y también guardianes de una imagen que adoraban de esa diosa, que ellos decían que les había caído de Júpiter. No, sí, para hacer negocio, el ser humano se las gasta, siempre aprovechándose de la fe de la gente. Y ellos creían que la imagen que tenían dentro del templo les había caído de Júpiter, y que ellos lo guardaban. Y en el año 52 después de Cristo fue cuando Pablo llegó a fundar la iglesia a los Efesios, o ahí en Éfeso. Pero los que llevaron el mensaje y empezaron a ganar cristianos, fue a personas para Cristo, fue una pareja, un matrimonio que eran discípulos de Pablo, se llamaban Priscila y Aquila. No eran hermanas, como dijimos la otra vez, era un matrimonio. Aquila es el varón y Priscila es la mujer. Entonces ellos predicaron, pero Pablo fundó la primera iglesia ahí en Éfeso y vivió 2 años predicando el evangelio. Juan, que había sido expatriado a la iglesia, a la isla de Patmos por razón del evangelio, allí fue donde él recibió la revelación del Apocalipsis. Cuando él fue libertado, se fue a vivir a la ciudad de Éfeso y allí estableció su base, y de ahí él ministraba con su ministerio apostólico a todas las iglesias en Asia, que son a las que les mandó estos mensajes del capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces, vámonos a ver qué fue lo que pasó con la iglesia que dejó a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con estos cristianos en Éfeso que habían recibido el evangelio? Y hay una epístola maravillosa escrita para ellos. Pero algo pasó que dejaron a Jesús. ¡Qué increíble! Vamos pues al estudio de este pasaje, de estos 5 versículos. En el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis, si usted me sigue ahí, Cristo le está revelando aquí a San Juan, el apóstol, lo que debía escribirles a las iglesias. Y dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ángel, como lo hemos explicado en anteriores ocasiones, es una palabra que significa enviado. Pero aquí ángel se refiere al pastor, porque el pastor es el responsable de la iglesia. Pero cuando dice a la iglesia que está en Éfeso, se refería de una manera global a la iglesia, pero que estaba formada por muchas congregaciones. Es como aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara está la iglesia en Cristo, pero hay muchas congregaciones. Pero cada congregación tiene un pastor, pastores, los cuales somos responsables de cómo hacemos funcionar, que funcione la iglesia de acuerdo a los principios y a los planes y a los propósitos de Dios. Si un pastor, cualquiera que sea alrededor del mundo, en cualquier iglesia, no cumple el ministerio que Dios le encomendó como pastor y guía y director para perfeccionar a los santos, el Señor hará responsables a los pastores. Así es que los pastores que nos escuchan alrededor del mundo, nada más les recuerdo que somos responsables delante de Dios de cómo dirigimos la iglesia. Y el mensaje justamente está escrito para el pastor, para que el pastor sea el que les comunique. La condición de una iglesia una iglesia está en determinada condición por cómo es dirigida. ¿Y quiénes dirigen? Los pastores. ¿Quiénes son responsables? Los pastores. Pero una vez que un pastor enseña las verdades de Dios y la congregación las escucha, el pastor ya libró su alma. Y también la gente es responsable. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad. Primero el pastor, pero también los miembros de las iglesias en Éfeso eran responsables. Como aquí yo soy responsable directo, pero ustedes también son responsables cuando escuchan la palabra de Dios. Entonces dice, escríbele esto.
Versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. La frase el que tiene viene de una palabra griega, kratón, que significa el que sujeta firmemente, el que sujeta firmemente. Lo cual señala que el Señor tiene la sujeción completa de la iglesia, el control completo de la iglesia. Todo lo que suceda en las iglesias que se precien de ser cristianas, no se le escapa al Señor. ¿Sí? Él es el que tiene. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5, vamos a leer. Estamos continuando con nuestra serie, El propósito de la iglesia. Este es el tema número 10, que se titula La iglesia que dejó a Jesús. Esta es una historia triste que sucedió a una iglesia. Y es lo que vamos a leer, Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 candeleros, las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La ciudad de Éfeso, en su momento hubo una comunidad cristiana ahí, en esa ciudad. Y esa ciudad fue la más importante del Imperio Romano en Asia. Éfeso significa deseo ardiente. Y allí en esa ciudad adoraban a una diosa que se llamaba Diana. Se conocía en el mundo como Diana de los Efesios. A esta diosa le construyeron un templo que es considerado uno de los 7, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo por la majestuosidad de ese templo, la grandeza de ese templo. En cuanto a medidas, era 5 veces más grande que el Partenón en Atenas, en Grecia. Y en el capítulo 19 de Hechos, no lo busquen, allí la predicación de Pablo, cuando él llegó a Éfeso, hizo peligrar el negocio de la venta de templecillos de Diana, porque ellos hacían un negocio redondo, señalando pues que él es el dueño de la iglesia, que él es el Señor de la iglesia. Entonces el que tiene las 7 estrellas en su diestra, sigo en el versículo 1, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. La frase el que anda en medio se tradujo de una palabra griega peripaton, de donde se deriva también la palabra periférico, ¿sí? Que es como lo que tenemos aquí alrededor en la ciudad, el peri alrededor, feri de esfera, periférico. Entonces aquí dice, el que anda, peripaton, significa el que camina alrededor, vigilando y cuidando todo lo que hacen los cristianos en las iglesias. Fíjense nada más. Eso significa, el que anda en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros simbolizan a toda la iglesia en general. Pequeñas, grandes, medianas, de todo tipo, de toda cultura, en toda la historia del cristianismo. Las 7 candeleros de oro simbolizan toda la iglesia. Entonces, él anda en medio de todas las iglesias, vigilando qué se hace, qué no se hace, si lo que se hace está conforme a su palabra o no. ¿Sí? Después de todo, él es el dueño, ¿no? Y él tiene absoluto y total derecho de vigilar la iglesia. ¿Qué es lo que hace? Porque él nos compró con su sangre. Y como dueño,
cuida su heredad. Versículo 2, le dice, yo conozco tus obras. Esta palabra yo conozco significa ni más ni menos, yo veo lo que haces. Él ve lo que hace. Él ve lo que dejamos de hacer. Yo conozco pues todo lo que tú haces, porque le dice, conozco tus obras, todo lo que haces. Conozco la motivación con la que tú haces las cosas. Conozco el por qué viniste este domingo, cuál es tu intención. Conoce todo. Él conoce cuál es la razón del por qué adoramos a Dios hace un rato. Él conoce todo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, significa tu incansable trabajo, y paciencia. Ellos eran buenos para aguantar las pruebas, habían crecido, habían madurado y aguantaban las pruebas. Ellos sabían que las pruebas los hacían crecer.